¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Ariadna? Disculpen, Ya, creo que ya no te estoy. preocupes, ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Nada más en un par de minutos iniciamos. Estamos esperando a que se conecten. Apenas llevamos 30 personas conectadas. Esperamos 2 minutos más e iniciamos. Unirse, ya me uní. Voy a poner cámara, ya estoy cámara, ya estoy. Diputado, buenas tardes. En un minuto empezamos. Estamos esperando a que la gente en Facebook Live se conecte. Ya estamos en el orden de 50 personas. En un minuto exacto iniciamos. Buenas tardes. Antes que nada, dar la bienvenida a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy y a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live. Para dar la bienvenida a esta segunda mesa del Foro por el Derecho a la Ciudad, le damos la palabra al presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, Nathan Poplawski-Berbel. Adelante, presidente. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en el Foro de Diálogo por el Derecho a la Ciudad, esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Saludo con afecto a nuestros distinguidos invitados que participarán el día de hoy como ponentes en la mesa de diálogo Ciudad de Derechos, en el marco del Foro por el Derecho a la Ciudad que organiza el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, y muy agradecido con todas y todos ustedes por haberse dado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Pocas veces se tiene la oportunidad de contar con la presencia de personas tan relevantes como el día de hoy lo hacemos, y en verdad agradezco mucho la participación en esta mesa de Ariadna Montiel, subsecretaria de Desarrollo Social. Hola Ariadna, me da mucho gusto volverte a saludar. De Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, del diputado Isaías González, secretario general de la CROC, de Pablo Yunes, coordinador de investigación del CEPAL, y de Andrea Santiago, directora de nosotros. Asimismo, agradezco la presencia de todas y todos ustedes quienes hoy nos están acompañando en esta importante mesa de diálogo. A un año del inicio de una nueva etapa para el CESA, queremos refrendar nuestro compromiso constitucional como órgano de participación y diálogo social mediante la organización de espacios de participación ciudadana que permitan una discusión abierta y constructiva sobre los temas de mayor trascendencia para el futuro de nuestra ciudad.
Este foro, sin lugar a duda, es un esfuerzo que refleja la pluralidad de voces y la amplitud de temas que caracterizan a nuestro Consejo. En el segundo día de trabajo, tendremos como eje uno de los temas más importantes para el presente y futuro, no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestro país: la reducción de brechas de desigualdad, que es sin duda uno de los grandes pendientes que hemos heredado en los últimos 40 años, principalmente en las ciudades. Este fenómeno se expresa de manera profunda y a la vez compleja, y la solución requiere de un esfuerzo coordinado entre todos los actores. Las ciudades deben seguir trabajando para constituirse en un espacio que garantice el ejercicio de los derechos para todas y para todos, a fin de procurar que tengan acceso a los beneficios y oportunidades que ofrecen las grandes ciudades. En este sentido, debemos garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y fortalecer la gobernanza en un sistema de democracia y transparencia que empodere a los ciudadanos. Estamos convencidos que se debe propiciar el desarrollo económico que genere el bienestar para los habitantes, pero siempre de manera sustentable y de la mano del desarrollo social. La mesa de hoy nos permitirá entender y abordar de manera más completa el tema Ciudad de Derechos, que hoy nos convoca, con la participación de nuestros ponentes, que reúnen una serie de experiencias únicas en la materia que seguramente nos aportarán elementos muy valiosos que nos permitan avanzar en este importante tema. Estoy seguro de que los resultados que obtendremos en este foro no solo serán enriquecedores, sino que también serán muy productivos, y seguro de que las aportaciones que aquí se compartan sienten las bases para la elaboración de políticas públicas, planes y programas futuros que puedan ser impulsados de manera conjunta por el sector público, privado y social. Y sin más, le cedo la palabra a Fernando Mercado, secretario técnico del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, quien será el moderador en esta mesa de diálogo. Muchas gracias y adelante, por favor, Fernando. Muchas gracias, presidente. Al igual que tú lo has hecho, le damos la bienvenida a tan distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar con los trabajos de esta mesa, quisiera recordarles a los participantes que el formato del día de hoy pide que tengan sus micrófonos apagados, salvo en los momentos que participen en sus intervenciones, pidiéndoles, como lo acordamos, participaciones de alrededor de 10 minutos, y a los amigos de Facebook Live, cualquier pregunta que al final de la primera intervención contestarán los panelistas, hágala a partir de los comentarios de la plataforma Facebook, y para la constancia de participación hemos subido ya en los comentarios el link para que puedan inscribirse en Google y se les pueda tomar en cuenta la participación. Recuerden que, como lo acordamos, con 4 asistencias, 4 de 5 mesas, se les dará este beneficio. Pedirles que no presenten preguntas en Google, las hagan directamente en Facebook, y al final se las haremos llegar a nuestros participantes. Para iniciar con este foro le daremos el uso de la voz a Ariadna Montiel Reyes. Ariadna Montiel Reyes es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha tenido una amplia y diversa carrera en el sector público, en donde se ha destacado como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, diputada local, diputada federal y senadora suplente. También ha sido una defensora activa del derecho a la educación y a la construcción del proyecto alternativo de nación planteado por el presidente de la República. Actualmente es subsecretaria de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno de México. Adelante, Ariadna Montiel, tienes el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de volver un poco a la ciudad, porque estoy en la responsabilidad nacional y ahora no me toca estar muy cerca, aunque hemos construido un trabajo conjunto con la jefa de gobierno y nos permite de esta manera llegar a la gente a la que estamos obligados a apoyar. Y bueno, dicho esto, yo planteo sobre el tema de la Ciudad de Derechos, concibo a la Ciudad de México como la precursora de la Cuarta Transformación en materia de derechos sociales. Yo me siento realmente honrada del poder aplicar las políticas públicas
que han nacido en la ciudad y que hoy a nivel nacional se pueden estar aplicando. Considero también que la aportación de la ciudad al país es una aportación no solamente en sus valores democráticos, en la gran participación de la ciudadanía, en la opinión y la crítica, sino que la ciudad también ha construido sus políticas sociales en conjunto con quienes han tenido, como nuestro presidente en su momento jefe de gobierno, una gran idea, una gran convicción por apoyar a los más pobres. Y aquí en la ciudad fue el inicio de esta gran política social que hoy estamos aplicando a nivel nacional. Y de verdad, insistir que para mí la Ciudad de México es eso, precursora de la Cuarta Transformación. Hoy podemos hablar de nuestra propia experiencia de trabajo político social, pues de grandes contrastes. Cuando yo era estudiante universitaria, pues exigíamos educación gratuita. Y hoy este gobierno, el gobierno de México, está becando a sus jóvenes, no solamente apostando a la educación gratuita, sino apostando a los jóvenes. Y me parece que esta es una aportación de la ciudad hacia la visión nacional. ¿Qué decir de los hoy derechos consagrados en la Constitución, las pensiones del bienestar, que nacen aquí en la ciudad, como siempre lo remarcamos, nacen del corazón y el pensamiento del señor presidente, y que estando en la Ciudad de México se construyó toda una expertise sobre la atención a las personas mayores, sobre la atención a las personas con discapacidad, y que hoy nos ha permitido que todo este bagaje que la ciudad construyó nos permite el poder exponenciarlo a nivel nacional. En medida de esto, el país está agradecido con la Ciudad de México. Nosotros que recorremos todos los días el país, la gente dice, se expresa, como en la Ciudad de México. Hoy estamos viviendo una transformación social que viene de la Ciudad de México de manera muy positiva y que esto nos permite a nosotros pues sentirnos muy orgullosos de lo que se ha hecho. Así que decir que esta construcción de ciudadanía, esta construcción de políticas sociales hoy constituidas en una gran política de bienestar tienen su origen en la Ciudad de México. Y hoy, bueno, pues también es un gran reto que estas políticas iniciadas en la ciudad, atraídas a la federación, bueno, vayan teniendo mejores resultados y mejores condiciones. Ahora en la Ciudad de México estamos ya llegando a 855,000 adultos mayores que cuentan con su pensión. Todavía Almudena y yo seguramente recibimos por ahí a alguien que tiene pendientes, pero estamos muy contentos de que en la Ciudad de México el gobierno anterior al que hoy preside la licenciada Claudia Sheinbaum nos dejó una gran deuda con los adultos mayores, ¿no? Porque no se cubría universalmente como originalmente estaba planteado en las leyes de la ciudad. Y pudimos incorporar a 350,000 adultos mayores más, y eso es una gran cualidad para la ciudad. También equilibramos de manera justa a la ciudad con otros entornos del país para seguir apoyando a las personas con discapacidad. Esto para nosotros es fundamental porque la ciudad de repente, en este gran contraste con el país de antaño, ahora podría quedarse rezagada. Entonces tenemos planes importantes para que la ciudad, en comparación a su origen de la política de bienestar aquí, no pierda esa gran potencia, y para el próximo año vamos a dar un empuje importante para estas dos programas fundamentales para el gobierno de México. Y decir que el que hoy estén plasmados estos derechos en la Constitución, pues tiene que ver justamente con la experiencia de la ciudad, ¿no? En la ciudad se hicieron programas, posteriormente se hicieron leyes, y la ciudad es precursora en que estos derechos estuvieran en la Constitución de la Ciudad de México,
y es el esquema que la Federación ha retomado, y el señor presidente ha enviado esta iniciativa, se ha aprobado por la forma constitucional requerida, y hoy ya son un derecho. Y esta ruta de trabajo, esta ruta de construcción de la política de bienestar, pues nace de la idea y la expertise de la Ciudad de México. Así que estamos realmente contentos del poder llevar a cabo esta transformación de la política social. Nosotros somos más hechos en la práctica, y de verdad nos da mucho gusto que hoy podamos llegar a 8 millones de personas de manera activa, pero hemos beneficiado a más de 8.6 millones de adultos mayores en estos 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación. Y se dice fácil, pero para ponerlo en términos de inversión social, estamos hablando de que el gobierno federal invertía casi 39,000 millones de pesos. Y para el 2021 estamos hablando de 135,000 millones de pesos solo para la pensión de adultos mayores. Y la política de atención a personas con discapacidad a nivel federal pues no tiene precedentes, porque no había un programa para este sector tan vulnerable de la población, y afortunadamente a partir del 2019 800,000 personas ya reciben este beneficio, y hacia el 1 de diciembre de este año, en próximos días, estaremos llegando a la meta planteada por el señor presidente de 1 millón de personas con discapacidad integrados a esta pensión. Y constituidos en derechos, pues estamos obligados también como un planteamiento del presidente para que estos programas tengan incremento todos los años, que no se queden rezagados como lo tuvimos en algún momento en el sexenio anterior de la ciudad, que contuvo el presupuesto, no se pudo incorporar a todos los adultos mayores, aunque la ley establecía que fuera universal, pero ya en esta coordinación y concertación con el gobierno de la ciudad se pudo integrar a todos aquellos que estaban pendientes de incorporarse. De tal manera que la inversión social, pues casi es llegando a los 100,000 millones de pesos adicionales, y que la Ciudad de México pues tiene el 10% de este padrón, poquito más del 10%, y que implica una derrama adicional a lo que la Ciudad de México ejerce como su presupuesto. En el caso de adultos mayores, cercana a los 10,000 millones de pesos entre las dos pensiones. De tal manera que consideramos que esta gran participación de las políticas de bienestar encaminadas a fortalecer la vida de los capitalinos, pues tendrá como ruta pues la construcción o una aportación a la construcción del estado de bienestar para los que habitan en la Ciudad de México. También decir que el monto de la pensión, como el presidente se comprometió en su momento en la campaña, tuvo el incremento para todo el país. En la Ciudad de México ya existía este monto, que también fue ejemplo para la nación, y pues tal vez ahí aún quedamos a deber un poco a la ciudad en términos de la ampliación de la política social que ya existía. En ese sentido, la ciudad ha sido muy generosa, porque pues nos han permitido avanzar en otros estados de la República que carecían de esta política de bienestar, y que afortunadamente en esta gran solidaridad de la ciudad hemos podido generar una estrategia ecualizadora, porque había poblaciones enteras que no tenían estos apoyos. Así que yo me siento muy orgullosa de poder representar a la Cuarta Transformación en materia de bienestar. Decirles también que internacionalmente tenemos un empuje muy importante en medida del cumplimiento del compromiso del señor presidente de elevar estos programas a nivel constitucional. Así que constituidos en derechos, pues también tenemos otro reto para hacerlos efectivos, ¿no? Ser eficientes en la operación misma de los programas, sobre todo en la ciudad.
Así que, pues no me resta más que decir que estaré atenta a los comentarios y agradecida y reconocida por los participantes en este panel. Y como siempre, Fernando, agradecida también por tu invitación y quedamos a la orden para escuchar los comentarios. Muchas gracias a la subsecretaria Ariadna Montiel. Es cierto y nos recuerda la importancia que ha tenido la ciudad como paradigma en la conquista de derechos, en la política social, que hoy por primera vez en la historia representa una oportunidad de sumar esfuerzos entre gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Esta oportunidad histórica da beneficios como los que comenta la subsecretaria, ampliar el padrón de beneficiarios y un trabajo coordinado que repercute en beneficios directos en la ciudadanía, sobre todo aquellos más vulnerables y que más los requieren. La ciudad como ejemplo, la ciudad como punto de partida, pero también la ciudad como la primera en consagrar en la Constitución estos derechos, como bien nos lo recordaba la subsecretaria Montiel. Vamos ahora a dar el uso de la voz al diputado Isaías González Cuevas. El diputado Isaías González Cuevas, actualmente es diputado federal, pero también es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, además de ser secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística y Hotelera. También se ha desempeñado como senador de la República y ha ocupado diversos cargos de dirección y representación en el ámbito sindical. Diputado Isaías González, tiene el uso de la voz. Gracias, Fernando. Saludo al presidente Nathan Poplansky y desde luego a Fernando Mercado y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Y yo agradezco la invitación a participar en este foro Ciudad de Derechos, lo cual me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Y bueno, pues empezar también, ¿qué es lo que deseamos todos los sectores que integran el Consejo Económico y Social Ambiental de esta gran urbe? Impulsar el cumplimiento de los derechos sociales, dice la distinguida gobernadora de esta ciudad, Claudia Sheinbaum. Por cierto, la ciudad más grande del mundo. Así que, pues es un gran reto. Y para lograr ese propósito estamos conjuntando esfuerzos en este CESA. Buen reto, el de impulsar el crecimiento económico, así como diseñar políticas privadas y públicas que permitan a todos, empresarios, trabajadores y la ciudadanía en general, disfruten el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda, a la salud, educación, en fin, a tener una vida de bienestar. Hoy día va necesario el concurso de todas y todos para lograr y avanzar en esta lamentable pandemia que vino a multiplicar los problemas. La prioridad debe seguir siendo el derecho a la salud, por la que todos debemos seguir implementando las medidas sanitarias para mitigar los contagios del COVID. Desde nuestra organización, la CROC, estamos llevando a cabo jornadas de salud en todas las delegaciones de la ciudad, en unas más, en otras menos, con el fin de sumarnos a la jornada que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México. Y también, bueno, pues en las empresas, ponernos de acuerdo con los empresarios para que se cumplan los protocolos, ¿verdad? Y que, bueno, pues de esta manera salen beneficiados nuestras compañeras y compañeros. Priorizamos la salud porque es la base para incorporarnos de manera efectiva a la actividad económica, al empleo, que poco a poco vamos recuperando. Caer en el semáforo rojo sería catastrófico para todos nosotros. En las fuentes de empleo están activadas junto con nuestros representantes sindicales las comisiones mixtas de seguridad e higiene, de capacitación y de productividad, observando
como lo dije, que se cumplan los protocolos que ha dictado la autoridad de la salud. También hemos constituido colectivos sociales en algunas partes de la ciudad, a donde se difunde lo que contienen los protocolos en la fuente de empleo, pero que las trabajadoras y los trabajadores deben difundir en el tránsito a su casa, con la familia, con los amigos, con los vecinos, y de esta manera hacer conscientes de que toda la ciudadanía tiene que estar colaborando, ¿verdad?, en favor de la salud, para que no se desborde esta situación, y los perjudicados pues son los ciudadanos, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo. Nos sumamos al esfuerzo de redoblar para el crecimiento económico, el empleo, el combate a la pobreza, para tener oportunidades a la inversión y a la infraestructura necesaria, que ahora son imprescindibles. Para preservar los derechos hay que combatir también otras pandemias, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una ley federal del trabajo que pues tiene poco tiempo, y que tenemos que nosotros, las organizaciones sindicales y todos los trabajadores, hacerla cumplir, implementarla. ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores puedan beneficiarse de el contenido de esta ley. La libertad sindical, la democracia sindical, la transparencia y rendición de cuentas de sus aportaciones, que ahora quiero decirle que en esta época de pandemia, en la CROC, los sindicatos, algunos dejaron de cobrar la cuota sindical, otros un porcentaje, pero se tuvo que dejar de lado esta aportación de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Por qué? Porque pues la economía pues andaba mal para ellos, y por lo tanto pues hay que ser solidario con las compañeras y compañeros. Y también hay que también cumplir con algo bien importante. En la negociación colectiva, las trabajadoras y los trabajadores deben de participar en esa negociación colectiva, y ahí pues está su opinión, está su demanda, y muchas de ellas pues se hacen realidad a través de la negociación con las empresas. Y esta negociación es a través del diálogo, y por eso es de que pues pocas veces llegamos a tener conflictos fuertes, huelgas. ¿Por qué? Porque pues con el entendimiento de nuestras compañeras y compañeros en el diálogo con las empresas, ¿verdad?, los compañeros solicitan y las empresas dicen, bueno, pues yo hasta aquí puedo dar, y estos son mis resultados. Y bueno, pues es un derecho que se tiene ganado hoy por la ley, y que nosotros estamos empujando con mucha decisión. ¿Para qué? Para que las compañeras y compañeros pues sean, como está previsto en la ley, sean los beneficiarios, los auténticos beneficiarios de esta gran reforma. Nuestra confederación está consciente que son tiempos difíciles, pero no imposibles de superar. Tenemos confianza en que con el concurso de todos, la ciudad sea y siga siendo realmente una ciudad de derechos, una ciudad próspera, donde todos ganemos y el futuro sea más promisorio, a pesar de los obstáculos presentes y futuros. El derecho al diálogo permanente, mantener la comunicación con el gobierno, empresarios, entidades educativas, sindicatos, para acordar estrategias pertinentes y exitosas para mantener la planta productiva y el empleo. Es un derecho que promueve la OIT y los organismos internacionales. Mencionar aquí el derecho al diálogo y consensos. Las propuestas y acciones que hacemos para la ciudad es un reconocimiento a este Consejo Económico y Social
y ambiental de la Ciudad de México como ejemplo a nivel nacional, ya que es el único que está funcionando en nuestro país y que está dando excelentes resultados. Nos comunicamos, aportamos, Fernando procesa todo y bueno, pues se lo hace llegar a la jefa de gobierno, a las autoridades y bueno, se ha tenido resultados de este diálogo. Así que bueno, pues yo reconozco también al comité tripartito que desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo está trabajando con el sector productivo, empresarios y trabajadores y sus organizaciones, construyendo el programa para que se dé el trabajo decente en la ciudad, que es bien importante el trabajo decente, porque el trabajo decente, pues ahí no se permite, pues, el maltrato, la discriminación y otras cosas importantes que tiene este artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Este derecho, este ejemplo del CESA de la Ciudad de México, es importante, ¿verdad?, llevarlo a nivel nacional, porque es necesario el concurso y participación de todo el país y construir el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Sostenible, donde se escuchen las voces de propuestas de todos los sectores en un diálogo respetuoso, constructivo, donde también cada uno de los mexicanos asumamos nuestros compromisos. Ha habido en otras épocas iniciativas presentadas a donde se ha propuesto constituir el Consejo Económico Social, pero pues no han caminado, se han quedado ahí, pero teniendo el ejemplo que tenemos en la Ciudad de México, creo yo que es muy necesario, ¿verdad?, que empujemos esto a nivel nacional. Seguramente que Nathan estará de acuerdo de que esto es algo que debemos de llevarlo a cabo. Así que bueno, pues eso. Y pues la verdad que nosotros vemos aquí que tenemos muchas oportunidades. El derecho a la capacitación de nuestras compañeras y compañeros y que también con ese derecho se certifican, tienen un certificado laboral y que en nuestro caso los certificados que se entregan a las compañeras trabajadoras y los compañeros trabajadores los paga la organización. ¿Con qué? Con las cuotas sindicales. Y entonces, bueno, un trabajador que tiene un certificado laboral entregado por conocer es algo bien importante porque es un derecho que le permite a las trabajadoras y los trabajadores ascender a otros niveles, a mejores salarios, a mejores condiciones de trabajo y a mejores condiciones de vida. Así que bueno, pues para nosotros es bien importante. Pero también hay que reconocer que aquí en la Ciudad de México pues tenemos varios derechos. El derecho a el programa de becas para los trabajadores desempleados es un derecho importante. Al seguro de desempleo también es algo que pues solamente aquí se tiene en la Ciudad de México. En otros estados pues no. Y lo vimos ahora en estos momentos de la pandemia, que no hay dinero que alcance, estamos de acuerdo, pero que bueno, aquí se tiene ese derecho. Así que pues a mí me da mucho gusto estar aquí en este consejo, seguir participando, seguir aportando y bueno, seguro que tenemos otras aportaciones importantes que vamos a hacer, porque ¿de dónde salen? De la opinión de nuestras compañeras y compañeros trabajadores y que seguramente lo vamos a presentar y que seguramente les van a gustar. ¿Por qué? Porque va en favor de esta gran ciudad. Así que bueno, pues yo aquí termino felicitando pues a los organizadores, felicitando a Nathan, a Fernando, que han hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Son unos grandes líderes que han hecho posible, ¿verdad?, el trabajo de este consejo.
han hecho posible que todos opinemos, todos aportemos, pero también ellos han hecho, ¿verdad?, un trabajo muy puntual, muy profesional y que se ha entregado, ¿verdad?, a la jefa de gobierno. Así que el reconocimiento. Y yo creo que con ellos y con todas las autoridades que nos ayudan, que nos acompañan en estas reuniones, seguramente que vamos a seguir trabajando en favor de los derechos de la ciudad. Desde aquí, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos ustedes con respeto y con cariño. Muchas gracias, diputado, por tus comentarios. Muy amable. Muchas gracias, diputado. De igual forma, agradecemos sus palabras. Y es importante recordar algo que nos comenta el diputado Isaías González. El trabajo en materia de desarrollo y bienestar requiere de la participación de todos. El sector social, el sector privado, el sector empresarial forman parte importante en este andamiaje que ha construido la ciudad, no solamente a través de sus instituciones, sino su historia de participación, en la cual nos recuerda que es fundamental la participación de todos. Desde la vida sindical, muchas de estas experiencias, muchas de estas realidades se llevan a cabo y ayuda y coadyuva para sumar esfuerzos de manera muy concreta con los gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, por lo cual además de agradecerle su participación, agradecemos ese importante esfuerzo, diputado Isaías González. Antes de dar el uso de la voz a nuestra siguiente ponente, recordarles a los amigos que nos ven que cualquier pregunta que tengan para los panelistas las hagan a través de los comentarios de la página de Facebook, donde estamos realizando la transmisión. Quiero comentar a los panelistas que hasta el momento tenemos 730 alcances, ha habido 730 personas viéndonos en este momento, lo cual estamos muy agradecidos y pues iremos con nuestra siguiente participante. Vamos a darle el uso de la palabra a Almudena Osejo Rojo, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York. Fue directora ejecutiva del CIESAS de 2007 a 2016, docente en el ITAM y actualmente se desempeña como secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria Almudena Osejo tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí en este foro compartiendo algunas reflexiones sobre el tema del derecho a la ciudad con ustedes. Me da muchísimo gusto saludar a amigos y amigas que hemos estado trabajando a favor del avance de los derechos en esta ciudad en los últimos años. Quisiera hacer una reflexión alrededor de 4 ideas. La primera es que, hablando del tema central de este conversatorio, que es el tema del derecho a la ciudad, recordar que este derecho a la ciudad viene ya de un esfuerzo de hace más de 10 años en la ciudad, y además un esfuerzo, una iniciativa promovida por grupos, organizaciones sociales y populares, precisamente por ir enfatizando la necesidad de reconocer este derecho, el derecho a la ciudad. Y hoy este derecho, como bien se ha dicho, está reflejado en nuestra Constitución en el artículo 12, en el que se establece concretamente, y cito, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces creo que es importante reconocer estos antecedentes. La subsecretaria Ariadna ya mencionaba cómo ha sido una trayectoria de varias décadas en la Ciudad de México por estar a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos. No es la excepción el reconocimiento al derecho a la ciudad, y ya en aquella carta del derecho a la ciudad se establecían varios de los aspectos que hoy en la Constitución de 2017 se retoman, que tienen que ver con una ciudad de derechos, democrática, solidaria, productiva, incluyente, habitable y segura. El segundo punto que me gustaría resaltar es este tema de el carácter colectivo que tiene este derecho a la ciudad.
y que tiene que ver con esta producción, esta participación de todos y todas en la producción de bienes comunes, bienes públicos, pero no solo en su producción, sino también en su disfrute de parte de todos los habitantes. Nuestra vida, la vida de todos nosotros, finalmente, pues sucede en la ciudad. Es decir, todo lo que hacemos todos los días no puede estar separado de lo que pasa en nuestra vida en la ciudad. Estamos atravesados por el espacio público y me parece que ese espacio público se hace referencia no solo al entorno físico, que sí, y de manera muy significativa, sino también a ese espacio de relaciones que suceden entre los habitantes de la ciudad en los aspectos de lo social, lo colectivo y lo político. Entonces, este carácter colectivo del derecho a la ciudad, que además engloba a muchos de los otros, del resto de los derechos que tenemos los habitantes en la Ciudad de México. Como sabemos, el establecimiento de los derechos en la Constitución y en diferentes documentos normativos es un gran paso y un paso importantísimo, pero siempre enfrentamos el desafío de ponerlos en la práctica. Y un derecho que no tiene su ejercicio en la práctica, pues simplemente se queda en el papel. Entonces creo que es a lo que nos enfrentamos de manera regular en el gobierno de la Ciudad de México, y es cómo realmente hacemos, digamos, efectivo ese derecho en la práctica. Como saben, uno de los dos principales objetivos del actual gobierno de la Ciudad de México es convertir a la Ciudad de México en una ciudad de derechos de facto, ¿no? Por lo tanto, reconociendo que es un asunto de suma urgencia e importancia cambiar la forma en que abordamos la histórica desigualdad estructural de nuestra ciudad y por lo tanto romper la inercia que nos impide avanzar hacia el logro de resultados concretos que nos permitan tomar medidas efectivas para reducirla con la participación activa de todos los sectores y de todas las personas. Entonces, creo que ese es el gran desafío, cómo avanzamos hacia ese ejercicio efectivo de los derechos, cuando también, así como estamos atravesados por lo público en nuestras ciudades, estamos atravesados en la Ciudad de México por una persistente desigualdad, que es, yo creo que uno de los principales obstáculos para ese ejercicio efectivo. Como sabemos, hay una gran diferencia en el acceso y ejercicio efectivo de esos derechos, y eso es ahí el reto que tenemos, y me parece que es donde tenemos que poner todos los esfuerzos. ¿Y cómo se hace digamos, cómo se hace efectivo este ejercicio de derechos? Pues pasa por el tema de la inclusión. Y la inclusión también hace referencia a, más que hace referencia, en la Constitución también están plasmados en el artículo 11 los derechos y de las personas o de los grupos de atención prioritaria. Entonces, la inclusión pasa también por la consideración específica de todos esos grupos de atención prioritaria que han tenido o han padecido históricamente procesos de exclusión. Y como primera obligación de todo gobierno es cómo garantizamos esas condiciones básicas que permitan a todas las personas tener la oportunidad para su desarrollo individual, pero también su desarrollo colectivo en esta vida en la ciudad, y que permita disminuir esas brechas. Creo que es importante recordar, por último, no debemos olvidar que participar siempre hace referencia, bueno, el nombre lo dice, a ser parte de, y la exclusión o los procesos de exclusión son exactamente lo contrario, es precisamente lo que no le permite a las personas ser parte de, y se alimenta permanentemente de barreras de entrada en muchos niveles. Entonces, la profundización de estos problemas sociales que sabemos que están asociados a las grandes concentraciones urbanas, el aumento de la alienación de los individuos, los problemas psicoemocionales, ahora de manifiesto especialmente en este contexto de pandemia, el deterioro del sentido cívico y comunitario, incremento en la violencia social, entre muchos otros que están asociados a grandes concentraciones urbanas. Creo que enfatiza la relevancia de una política pública que
que atienda a necesidades de un tema concreto, y con esto cierro la idea general, que es estas necesidades de cuidado, ¿no? Que se enfoquen en las distintas dimensiones del desarrollo individual de las personas y lo colectivo, pero a lo largo de todo su ciclo de vida. Sabemos que en el artículo 9 de la Constitución también ya se establece el derecho al cuidado, y me parece que además es importante comentar que en la propuesta presentada por la jefa de gobierno para el debate del Plan General de Desarrollo hacia el 2040, que son 20 años, justamente en su eje 1 también incluye, llamado este eje 1, Ciudad Igualitaria y de Derechos, Educadora y de Bienestar. Justo el objetivo estratégico número 1 se enfoca en la construcción de un sistema universal de cuidados y bienestar para que todas las personas que requieran de cuidados reciban servicios de calidad. Entonces, creo que es muy importante enlazar el tema de el derecho a la ciudad con el ejercicio efectivo de todos los derechos en la práctica, ampliando el acceso a bienes y servicios públicos, y esto está estrechamente relacionado con el tema de los cuidados, cómo somos una ciudad que cuida y que cuida también ese ejercicio de los derechos. Comentarles que en la ciudad trabajamos activamente por precisamente avanzar estos postulados, y se traduce en la consolidación de un trabajo hacia la construcción de un sistema de bienestar que proteja estos derechos de la población para su efectivo ejercicio, y que garantice sobre todo en la práctica, y reitero esta idea porque me parece fundamental en el tema de los derechos, el acceso a una red de bienes y servicios públicos y sociales de calidad para que las personas puedan ejercer plenamente el derecho a una vida digna y avanzar a su bienestar de la manera que cada quien o cada persona considere que es ese bienestar. Y lo hacemos promoviendo y invitamos, damos la bienvenida a todas las formas de participación ciudadana, social, que nos permitan construir juntos este futuro mucho más equitativo y próspero. Hasta ahí dejaría yo mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente y un saludo a todos mis colegas. Muchas gracias, secretaria Almudena Osejo. Muchas gracias, secretaria. En la mesa del día de ayer se platicaba que históricamente las desigualdades se llegaron a traducir en el espacio físico de la ciudad, zonas con acceso a ciertos servicios y otras zonas con menos acceso. Y hoy la doctora Almudena Osejo nos recuerda que este tema también pasa por la capacidad de ejercer plenamente los derechos que la ciudad ha reconocido a sus ciudadanos. Si bien ha habido avances importantísimos en los últimos 20 años, el reconocimiento a este reto que tiene el gobierno para llevar a ejercer de manera plena estos derechos en los diferentes sectores sociales, me parece no solamente una hoja de ruta correcta, sino además la manera en la cual tiene que trabajar el gobierno en los próximos años a partir de ello, sabiendo que el reto es llevarlos a la práctica. Nos comenta también, me parece muy importante, que este derecho a la ciudad es un derecho que, además de ser incluyente, habitante y de participativo, engloba otros derechos que también han sido consagrados en la Constitución, y por eso de ahí su importancia. Y por último, esta gran aportación que plantea el Plan General de Desarrollo para la Ciudad, donde el principal eje busca la inclusión como estrategia para mitigar estas desigualdades en el presente y en el futuro. Gracias, doctora Almudena Osejo. Vamos a dar el uso de la voz a Pablo Llanes. Pablo Llanes es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinador de investigaciones de la CEPAL para México, Centroamérica y el Caribe. Anteriormente fue director del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, director general de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y coordinador de asesores en la Secretaría de Desarrollo Social. Es autor y coeditor de diversas publicaciones especializadas y ensayos en materia de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, política social, desigualdad, ingreso y pobreza, entre otros temas. Adelante, maestro Pablo Llanes, está en el uso de la voz. Bien, pues muchas gracias al CESA por esta invitación para intercambiar en torno a un tema muy relevante para la Ciudad de México, yo diría para el país, y además pues resaltar la importancia de que continúen los trabajos, se fortalezca
el Consejo, porque forma parte de este afán renovador de la institucionalidad en tanto órganos de deliberación, concertación, intercambio, producción de conocimiento. Entonces, felicidades por el esfuerzo y por la continuidad en los trabajos del Consejo Económico Social y ahora ambiental, como lo estableció la Constitución. A mí me gustaría decir rápidamente que la Ciudad de México es una ciudad muy grande, muy compleja, muy rica y muy desigual. Y que de alguna manera son estos 4 elementos a los cuales tiene que hacer frente un conjunto de políticas que se articulan alrededor de este concepto del derecho a la ciudad. Como ya bien se dijo, todo este ha sido un proceso largo, acumulativo, en donde la ciudad ha cumplido un papel de laboratorio de innovación de políticas. Ahorita Ariadna hacía mención al hecho de que se reconoció en la Constitución el derecho a la pensión universal de adultos mayores. Eso empezó hace 20 años en la Ciudad de México. Se hace en el 2000 cuando se inicia el proceso de construcción de la pensión universal. Posteriormente se convirtió en ley. Acuérdense que al principio empezó como un derecho a los 70 años, posteriormente se bajó a los 68 años, como está actualmente, con 65 para miembros de pueblos indígenas en la Constitución Federal. Entonces, este papel promotor, propulsor, innovador de la ciudad es una contribución a la ciudad, pero es una contribución al país. Y en algunos casos se convierte también en una referencia internacional de buenas prácticas y buenas políticas. Entonces, en ese sentido, continuar en esa ruta de la ciudad es fundamental. Déjenme dar algunos datos que a veces no sacamos suficientemente las implicaciones de ellos. Miren, la Ciudad de México es una ciudad con una economía muy grande. Es en ese sentido una ciudad rica. Por ejemplo, el producto per cápita más alto en América Latina es el de Uruguay. La Ciudad de México tiene un producto per cápita más alto que Uruguay. El producto per cápita de la ciudad ronda aproximadamente los $20,000 por año, que es el doble, por cierto, del producto per cápita del país. Utilizando solo este indicador de producto per cápita, la economía de la Ciudad de México no solo es superior a la de Uruguay, sino que está cerca de países europeos como Portugal, como la República Checa, como Grecia, y les sorprendería que no está demasiado lejos de Arabia Saudita. Parte de una política destinada a cerrar las brechas de desigualdad, en el caso de la Ciudad de México, es cerrar esta contradicción entre una ciudad rica, con un producto per cápita notable. Entre las ciudades importantes del mundo ocupamos el lugar 18 en el mundo como ciudad, y el hecho de que aún tiene desigualdades, niveles de pobreza, de carencias muy grandes. Entonces, asumir y reconocer mucho de lo que se ha hecho y se ha logrado, que es muy importante, que además ha tenido impacto nacional, y al mismo tiempo asumir lo que falta, asumir las transformaciones que se requieren llevar adelante, y en materia de bienestar, pues tomar nota de las limitaciones y fragilidades que la pandemia ha puesto de relieve a escala nacional y a escala local. Es decir, lo que se está viviendo desde el punto de vista que hemos construido en la CEPAL implica ampliar la mirada y acelerar el paso. Y no pensar en simplemente procesos de reactivación sin transformación. Lo que estamos postulando nosotros es la necesidad de una reactivación con transformación. Es decir, que el mundo pospandémico no sea más o menos parecido al prepandémico, sino que tomar esto como una enorme oportunidad para, como les decía, ensanchar nuestro horizonte y acelerar el paso. Y creemos que
ciudades como la Ciudad de México pueden señalar rutas para otras regiones del país y para la propia región de América Latina y el Caribe, de lo que puede ser esta recuperación con transformación, a la cual le agregamos nosotros los adjetivos de sustentabilidad y de igualdad en el centro. El derecho a la ciudad es un gran concepto. O sea, no es simplemente un derecho más o un concepto más. Y se articula en torno a estas dos ideas potentes, que son la producción social del hábitat y la función social de la ciudad. Ambos conceptos, por cierto, explícitamente mencionados en la Constitución de la Ciudad de México. Y como bien ya lo dijo también Almudena, pues en realidad la Constitución de la Ciudad de México se tuvo como columna vertebral la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, que eso fue una construcción virtuosa entre el movimiento urbano popular, que además había acumulado una experiencia muy importante en lo que fue durante el gobierno de López Obrador, el programa de mejoramiento de vivienda en lote familiar. Eso fue una experiencia muy relevante, con 200,000 créditos, no estamos hablando de una cosa menor o pequeña, y de un conjunto de académicos especializados en los temas de el urbanismo y algunas organizaciones de sociedad civil que han acompañado al movimiento urbano popular. Y se produjo un documento muy potente, documento que si ustedes hacen un comparativo entre los contenidos fundamentales de la Carta y los contenidos que finalmente fueron aprobados en la Constitución, van a encontrar un nivel de coincidencia y correspondencia muy, muy alto. Entonces, resaltar el carácter deliberativo como un factor productivo en términos de generación de marco jurídico y marco de políticas. Y además, un proceso de acumulación legislativa muy importante. Ariadna, que fue diputada en la Ciudad de México, lo sabe, y también podríamos encontrar muchos elementos de la Constitución de la Ciudad de México que en realidad se sacaron de leyes que fueron aprobadas en las diferentes legislaturas. Entonces, entender este proceso acumulativo, sostenido, ayuda mucho a entender lo que actualmente se tiene. Ahora, les decía que es una ciudad muy compleja, efectivamente. Me parece que todavía no hemos reflexionado suficientemente ni construido los instrumentos de política para la realidad metropolitana. O sea, cada vez más la ciudad es en realidad una ciudad metropolitana. Esto en la evolución de la pandemia, pues lo hemos visto de manera muy potente, pero todavía a nivel nacional, lo quiero decir, además, no se ha avanzado suficientemente en generar los nuevos instrumentos de acuerdo, coordinación, decisión política y de políticas en la escala metropolitana, pero me parece que son tres retos fundamentales los que están planteados aquí en términos de el cierre de brechas de desigualdad. Me parece que la ciudad arrastra todavía brechas sociales muy grandes en términos del ingreso, en términos de los niveles educativos, en el acceso a la salud, en el disfrute del espacio público, en la calidad de los servicios públicos, y esto atravesado por procesos en donde la discriminación estructural persiste, la condición de los pueblos indígenas y de otras poblaciones que sigue reproduciendo niveles de desigualdad muy importantes. Entonces hay una agenda de desigualdades sociales fundamental a ser remontada. Las desigualdades de género. Este es un hecho que corta a la ciudad y en donde efectivamente hombres y mujeres no vivimos de manera igual la ciudad. Hay muchas desigualdades en esta materia y visibilizar todas estas desigualdades parece muy importante. Y las brechas territoriales. Bueno, incluso, por cierto, la Constitución habla de un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención y que habrá que desarrollar, que es el de justicia territorial. Eso está explícitamente en la Constitución,
pero sabemos que es una ciudad muy grande y al mismo tiempo muy segmentada. Vivimos en una ciudad muy grande, pero habitamos una pequeña parte de la ciudad. Es más, muchísimos habitantes no conocen partes completas de la ciudad. Cuando yo estuve en el Evalúa DF, por ejemplo, hicimos una encuesta y hay dos datos que siempre me llamaron mucho la atención, que es que el 20% de la población no conoce el metro. O sea, no se ha subido al metro. Eso es muy revelador de seguramente población de medianos y altos ingresos que se mueve siempre en automóvil y nunca se ha subido al metro. Y 10% de la población reportó no conocer el Zócalo, cosa que también me parece extremadamente llamativo. Entonces, las brechas territoriales siguen siendo muy grandes. No es lo mismo vivir en un lugar que vivir en otro. La densidad de áreas verdes, de calidad, de los servicios de acceso al agua, de la calidad del alumbrado, etcétera, etcétera, sigue siendo muy fuerte y sigue siendo un diferenciador social muy importante. Y finalmente, la necesidad de recuperar el valor del espacio público como espacio de encuentro horizontal entre los ciudadanos. Lo que tenemos es una segmentación muy potente, en la cual el contacto social es un contacto social poco frecuente y muchas veces es un contacto social, digamos, entre sectores de altos ingresos y sectores trabajadores, pues no de compartir servicios públicos, sino de relaciones de mando y obediencia. Unos son trabajadoras domésticas, meseros, choferes, taxistas. Necesitamos tener una convivencia social mucho más intensa. Termino con lo siguiente. Todos conocemos el mural de Diego Rivera, Sueños de una tarde en la Alameda, en el cual pues están todas las clases sociales en el espacio público, jerarquizadas, sí, diferenciadas, sí, pero presentes todas en el espacio público. Yo creo que podríamos imaginarnos cómo pintaría Diego Rivera hoy una tarde, Sueños de una tarde en la Alameda. Encontraríamos que el nivel de encuentro social está profundamente debilitado. Y me parece que parte del derecho a la ciudad es el derecho a relaciones horizontales entre todos sus habitantes. Gracias y seguimos dándole vuelta al tema. Muchas gracias, licenciado Yunes. No, Yanes, no me confundan. Yanes, perdóname, perdóname, mi querido Pablo. Perdóname, muchas gracias. Muchas gracias a Pablo Yáñez, que iniciaba su intervención con un gran diagnóstico sobre los retos y los problemas de la ciudad, empezando con entender que es una ciudad grande, es una ciudad compleja, es una ciudad desigual, y una ciudad que, como nos decía, en ejemplos como el del producto per cápita, se puede asemejar con países completos como América Latina, Europa o de Medio Oriente. Esta realidad no ha sido impedimento para que la ciudad sea este laboratorio para la innovación de políticas públicas en materia de derechos sociales, pero planteando los retos que bien comentaba el maestro Yanes. Esta profunda desigualdad tiene que, y esta profunda diferencia entre las brechas territoriales y las desigualdades de género, por ejemplo, tienen que ser paliadas, aprovechando además coyunturas como la que hoy tenemos, la necesidad de ampliar la mirada y acelerar el paso al contexto, como bien lo decía el maestro, en la pandemia nos permite repensar otras estrategias como regresar y instrumentar políticas metropolitanas, buscar maneras para que estas divisiones territoriales se acorten y las brechas de desigualdad se vayan haciendo cada vez más pequeñas. Muchas gracias, maestro Pablo Yanes, por la intervención. Y antes de pasar a nuestra última participante el día de hoy, recordarles a todos los que nos ven en Facebook que nos puedan hacer preguntas que contestarán en la siguiente etapa de esta mesa a través de la misma plataforma en los comentarios. Comentarle a los participantes que hemos tenido un alcance hasta el momento de 1,200 personas que se han conectado en algún momento a esta mesa y ya tenemos un número importante de preguntas que ahora les explicaremos la dinámica para contestarlas. Vamos a darle el uso de la voz a Andrea Santiago Páramo, que es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Actualmente es director ejecutivo de la organización de la sociedad civil Nosotros. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana e integrante de la red de investigadores sobre el trabajo en el hogar en América Latina. Adelante, maestra Andrea Santiago Páramo, tienes el uso de la voz.
Muchas gracias y buenas noches ya. Bueno, quisiera agradecer primero al CESA por la invitación a este foro. Me da gusto además también compartir el espacio con los integrantes de este panel. Y bueno, sí espero que después de esta última intervención, que es la mía, se desprenda una buena conversación en torno a cómo transitar, ¿no?, a una ciudad de derechos. Bueno, yo quisiera primero decir que me parece que no podemos dejar de pensar en la ciudad de derechos que queremos sin dar cuenta del momento crítico, sumamente crítico, por el cual estamos atravesando como sociedades a raíz de la pandemia. Como sabemos, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que busca garantizar, entre otras cosas, el ejercicio pleno de los derechos humanos y la inclusión social. Está orientado, como bien señala la Carta, a contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable. Creo que si algo ha puesto en evidencia el COVID es cómo este derecho no ha sido accesible para buena parte de las personas que habitan en las ciudades. La concentración de casos de contagios y muertes en zonas urbanas de alta marginación, como por ejemplo Iztapalapa o Ecatepec, es notable. La carencia de servicios básicos como agua, drenaje o las condiciones de hacinamiento en las que viven algunas de las familias han incrementado los casos de contagio. Los riesgos de contagio también se han elevado, considerando los largos tiempos de traslado para llegar al lugar del trabajo y también por la calidad deficiente de muchos medios de transporte. Los riesgos de morir o enfermar gravemente son exponenciales cuando el derecho a la salud está mermado. Cuando uno, por ejemplo, acarrea enfermedades que no han sido atendidas porque no ha habido un acceso efectivo a servicios de salud públicos. Es decir, lo que estamos viendo ahorita en tiempo real son los efectos crudos de la vulneración sistemática de derechos. Hoy, como sabemos, el número de personas en situación de pobreza ha incrementado debido a la pérdida de empleos. Tan solo en el mes de abril, el INEGI reportó la pérdida de 12 millones de empleos. También hoy las personas en la economía informal sin protección social, que son el 56% de la población, han quedado prácticamente desamparados frente a la pérdida de ingresos o en caso de adquirir alguna enfermedad o incapacidad. Debido a la falta de programas sociales federales enfocados en entornos urbanos y debido también a que los programas sociales prioritarios del gobierno federal están enfocados en la población que no necesariamente forma parte de la fuerza laboral, por ejemplo, los adultos mayores y los estudiantes, han sido sobre todo las personas trabajadoras informales en las ciudades las más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Cabe señalar también que muchos de los programas sociales creados antes de la pandemia no fueron diseñados para enfrentar una crisis como esta, sino para ser un complemento al ingreso familiar. Por ejemplo, las becas adelantadas y otorgadas a estudiantes no son suficientes para cubrir una canasta básica para una familia que se quedó sin empleo. A diferencia de otros países de la región, y creo que esto es algo que ya también se señaló, en México no hay un programa de seguro de desempleo a nivel federal que hubiese permitido, por un lado, ofrecer una salida a las personas para quedarse en casa y evitar así el crecimiento de contagios, y por el otro, garantizar la seguridad alimentaria y de vivienda de miles de familias que dependen de sus ingresos diarios para poder cubrir sus necesidades básicas. Les pongo el caso de las personas trabajadoras del hogar y los repartidores de plataformas de apps con quienes nosotros hemos unido fuerzas para la defensa de sus derechos en los últimos años. Son además dos grupos que normalmente se concentran en grandes ciudades donde sus servicios son solicitados. En el caso de las trabajadoras del hogar, son 2.4 millones de personas que representan el 10% de la población económica activa femenina en México y que viven, como ustedes saben, en una situación de gran precariedad. El 70% de ellas no gana más de 2 salarios mínimos, no alcanza, por cierto, a cubrir sus necesidades básicas. El 99% no tienen contrato, 98% no cuentan con seguridad social. Y pues bueno, desde que el COVID llegó a México, este grupo de trabajadoras han enfrentado situaciones como los despidos sin indemnización, descansos durante meses sin ningún apoyo económico de por medio, la gran exposición al contagio en sus lugares de trabajo por la falta de protocolos y medidas de protección, ¿no? Con respecto a los apoyos económicos brindados por el gobierno federal a este sector,
se extendieron créditos de 25,000 pesos a aquellas trabajadoras del hogar inscritas en el IMSS. El gran problema es que solamente el 1% del total de la población de trabajadoras del hogar están dadas de alta en el IMSS, es decir, no fueron beneficiadas por este apoyo. El segundo grupo son los repartidores de plataformas digitales como Uber Eats, Rappi, Didi y Corner Shop, ¿no? Sabemos que con la revolución digital, pues vivimos el boom de la economía de plataformas, ¿no? Clientes que mediante un clic solicitan un servicio que provee una persona, pero que paradójicamente es una persona que no es reconocida como un trabajador, sino como un socio independiente, que pedalea por toda la ciudad y está expuesto a diversos accidentes, producto, entre otras cosas, de la falta de seguridad vial y de la poca capacitación profesional, y que además son personas que cargan con todos los costos de su salud y el desgaste físico porque no cuentan con ningún tipo de protección. Para mí lo que estamos viendo ahorita es que estamos construyendo una ciudad globalizada y con una tecnología de punta que conecta personas para cubrir necesidades, pero que al mismo tiempo desconecta derechos. Nos sorprende entonces que durante la pandemia continuemos contabilizando a repartidores muertos, expuestos directamente al contagio, sin protección social, o con esta práctica que es muy común, que los desconectan sin mayor explicación y los dejan sin sus fuentes de ingreso. Por ello, y a partir del ejemplo de estos dos grupos de trabajadores, es que desde marzo de 2020, nosotros, junto con más de 65 organizaciones de sociedad civil, planteamos la necesidad de impulsar el ingreso vital de emergencia, ¿no? Que consiste en la entrega directa por 3 meses o hasta 5 meses, dependiendo del caso, de aproximadamente 3,700 pesos mensuales, que es un monto por encima de la línea de bienestar de Coneval, a todas las personas de trabajo formal e informal que demuestren la pérdida de ingresos por la crisis sanitaria y que no cuenten con otros apoyos gubernamentales. Este apoyo calculamos que ayudaría al menos a 2.5 millones de personas que se encuentran en esta situación. Fue una iniciativa que impulsamos desde sociedad civil, que posteriormente fue retomada por legisladores de diferentes fracciones parlamentarias y que, sin embargo, y pese a todos los exhortos que hicimos y pese a todas las recomendaciones de organismos internacionales y retomando las experiencias de la región, la iniciativa sigue sin ser considerada por el gobierno federal y nos parece bastante preocupante. Sabemos que estas transferencias económicas no condicionadas como el ingreso vital son una medida inmediata y urgente para proteger a la población frente a una crisis de esta magnitud. Pero ciertamente, y como ustedes sabrán, no resuelven de raíz las desigualdades estructurales. Por tanto, creemos que requerimos avanzar hacia el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derechos que nos permita a su vez construir ciudades donde se potencie el desarrollo de todas las personas y donde se vivan con plenitud los derechos humanos. Debemos partir, creo yo, de la premisa de que la democracia es una obra colectiva que se edifica todos los días y que reclama la mayor participación posible en la vida pública. Quisiera concluir nada más con 4 cosas que me parecen centrales subrayar para que avancemos hacia una ciudad de derechos. En primer lugar, creo que necesitamos de pedagogía política, y con ello me refiero a que como ciudadanía necesitamos aprender cuáles son nuestros derechos y cómo podemos hacerlos exigibles, ¿no? Algo fundamental es que los derechos y las libertades no se compran en el estante de una tienda, ¿no? Sino que los derechos se garantizan con instituciones públicas robustas. Segundo, me parece importantísimo que necesitamos dignificar la palabra política, que tiende a concebirse como algo ajeno a la ciudadanía, como si de la política solamente se encargaran nuestros gobernantes y los militantes de partidos. Entonces, dignificarla implica perderle el miedo y recobrar su sentido originario, es decir, el concebirlo como la participación de los miembros de la polis, de ahí su nombre, política, en las decisiones sobre los asuntos que interesan a todos, ¿no? Entonces, creo que dignificarla es sobre todo ciudadanizar la política.
Tercer punto es que creo que necesitamos organizarnos como ciudadanía para resolver los problemas que son comunes y que limitan las oportunidades de desarrollo de algunas personas en nuestras ciudades, ¿no? Algo que creo que repetimos una y otra vez en nosotros es esto. Nuestra libertad comienza y se potencia realmente cuando se une a la de los otros. Y finalmente creo que necesitamos participar muy activamente como ciudadanía en el diseño de políticas centradas en las necesidades de las personas. Necesitamos para ello tejer puentes entre el gobierno y la ciudadanía para que nuestras voces se escuchen, porque algo que sí me queda claro es que la ciudad no solamente es una estructura o infraestructura, sino que es un espacio común y como tal reclama del involucramiento de todas las personas que la habitan para imaginar y construir las ciudades que deseamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea Santiago, de nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Andrea Santiago. Como bien nos comentas, el momento crítico que ha traído el COVID ha demostrado algunas de las asimetrías en el acceso a ciertos servicios y derechos que han repercutido claramente en mayores contagios en ciertos grupos o en ciertas zonas. Nos comentas que esta pandemia ha pegado más fuerte en algunos sectores, sobre todo pensando que las formas de apoyo que tenía diseñada el gobierno, a tu considerar, eran programas que buscaban reforzar el ingreso familiar, y pues el contexto actual rebasa esta capacidad de respuesta con el diseño anterior. Lo comentas de manera clara en dos sectores muy particulares: trabajadores del hogar y trabajadores de plataformas digitales, que han tenido problemas tanto económicos como de contagios a partir del COVID. La propuesta que Andrea Santiago nos hace en esta mesa es una propuesta que ha venido trabajando su organización con otros sectores de sociedad civil, que es la propuesta del ingreso único vital como forma para paliar esta situación. Muchas gracias a todos los participantes en esta primera ronda. Vamos a pasar a la siguiente ronda, que es la parte de preguntas y respuestas, a los cuales le pediremos a cada uno de los participantes que ocupe 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos que nos han hecho desde Facebook. En el chat de la plataforma Zoom hemos subido las preguntas. Algunas preguntas eran similares y por lo tanto decidimos, a vuelo de pájaro, hacer una pequeña síntesis o tomar aquellas que mejor representen las inquietudes de los participantes en el foro del día de hoy. Me voy a permitir de manera muy breve darle lectura a las 5 preguntas seleccionadas. La primera: ¿qué pasa con los trabajadores en donde sus trabajos no cumplen con las normas de daño-retorno y que no cuentan con una representación sindical? En segundo, la reforma laboral contempla una modificación a los sindicatos y los beneficios. ¿Qué repercusiones tiene la base trabajadora y qué panoramas espera en 3 años? La tercera es: la Constitución de la ciudad se construyó con una perspectiva de derechos sociales. ¿Cómo se trabaja desde el gobierno de la ciudad para alcanzar la realización de los mismos? La siguiente es: ¿cuáles son los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para alcanzar objetivos comunes? La cuarta: en una ciudad de derecho se busca erradicar la desigualdad, pero el trabajo es de gobierno y ciudadanía. ¿Consideran que la ley de participación ciudadana es la correcta para el marco histórico y el camino a una ciudad de derechos? Y la última: uno de los problemas más difíciles de resolver durante los últimos 20 años en la ciudad es la falta de reconocimiento de las zonas urbanas consideradas irregulares. Esta condición legal impide el acceso de estas zonas a fondos y programas federales como el FAIS o su consideración como zonas de atención prioritaria. Además de no contar con servicios básicos ni acceso a programas de infraestructura, las personas que habitan en estas zonas carecen incluso de la posibilidad de contar con comprobantes de domicilio que le permitan acceder a programas de transferencia, por lo que son doblemente vulnerables. ¿Qué acciones se pueden emprender desde el gobierno federal y gobierno de la ciudad para corregir esta situación, independientemente de la regularización o reubicación en materia urbana? Vamos a dar el uso de la voz a la subsecretaria Ariadna Montiel, hasta por 5 minutos, para que pueda dar respuesta a uno o a varios de estos planteamientos, como ella lo desee. Adelante, subsecretaria. Muchas gracias. Bueno, comentar, quiero abordar esta última parte que son de los planteamientos de cómo poder ubicar a las personas que viven en situación de calle en una misma, para poder entregar sus transferencias.
y dirán que por qué ese tema nos es tan importante, porque a nivel nacional vivimos en esta circunstancia con la población indígena, que mucha de ella aún no tiene documentos de identidad y avanzada la edad. Y creo que ahí estamos trabajando, bueno, compartirles que estamos trabajando en un mecanismo para programas sociales, para poder dar, para que esta no sea un elemento más de la exclusión en la que viven las poblaciones más vulnerables. Comentarte esto y comentar, porque voy a tener que desconectarme, porque tengo en unos minutos más una videoconferencia nacional que estamos haciendo el pago a los adultos mayores y tenemos todas las noches una videoconferencia con todo el país para hacer la evaluación del avance de estos pagos y me voy a tener que disculpar. Y yo quisiera comentar en términos generales que lo que nosotros estamos construyendo como política de bienestar tiene que ver con justamente la construcción de un ingreso básico. Que mucho se comenta la cantidad de programas de derechohabientes hoy a través de la elevación de los derechos a la Constitución, pero que también creo que hay que hacer hincapié que hoy los montos que se entregan en estas transferencias directas no condicionadas coadyuvan de una manera más importante a la construcción de este ingreso básico. Los montos que hoy se están entregando en las pensiones del bienestar, por ejemplo, no son ni siquiera, por mucho, parecidos a los que en los gobiernos anteriores se entregaba. Y este tema es muy importante porque hoy sí estamos dando una aportación para coadyuvar a superar la línea de pobreza, para poder coadyuvar con este ingreso y que esta discusión justamente del ingreso básico o del ingreso mínimo vital, que para nosotros es un ingreso básico, se ha constituido desde el primer día del gobierno del licenciado López Obrador en medida justamente de combatir estas brechas de desigualdad que históricamente han vivido las personas indígenas, las poblaciones de zona rural y las poblaciones que viven en extrema pobreza en las ciudades. Por ahí es donde hemos empezado. Nosotros estamos convencidos que las transferencias directas sin intermediarios son el mecanismo más efectivo para llegar a las poblaciones. Creo que hoy estamos coadyuvando en contribuir en este ingreso básico. Lo ideal sería justamente tener un ingreso vital para la mayor parte de la población. Pero también decir que esta discusión antaño, cuando teníamos excedentes petroleros y demás, no se dio. Hoy tenemos un país que estamos rescatando, hoy tenemos un país que estamos reconstruyendo y que estamos generando la inversión social más grande. Y que no es que no hayamos tomado el tema o la discusión, sino que ya estamos trabajando en ello. Consideramos que estamos trabajando y construyendo los pisos que nos lleven para esta construcción de este ingreso básico. ¿Para quiénes? En este momento, como ha sido el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro proyecto, primero los pobres. Esa ha sido la ruta que nos ha guiado en todo lo que hemos trabajado y que no dejamos de lado que lo ideal sería ir a un ingreso generalizado, garantizado para los mexicanos, pero que hoy estamos entre la política de bienestar, la política administrativa del gobierno, estamos constituyendo un apoyo al 70% a la población y consideramos que estamos aportando en esta parte a los más pobres. Entonces, pues agradecer, finalmente creo que ya me rebasé mis 5 minutos y voy a tener que desconectarme, pido una disculpa por ello, pero bueno, nuestras labores nos obligan a seguir corriendo, como decimos nosotros, y agradecer mucho a Nathan, que lo conocí un día
pidiéndole ahí una habitación en el Hotel Majestic de la calle Madero, justamente en el desafuero del señor presidente, cuando estábamos siendo parte de la lucha social, y ahí nos conocimos. Yo tenía pues unos 15 años menos que ahora, de tal manera que me da mucho gusto volvernos a reencontrar con Pablo, con Almudena, con Andrea. Escucho con mucha seriedad sus planteamientos y los retomo y me los llevo. Al diputado Isaías González, de verdad agradecerles, y a los que nos escuchan y nos miran, y yo pues con mucho gusto, si quedan respuestas que dar, comentarios que aportar, también me pongo en contacto con Fernando para que podamos seguir platicando, conversando. Muchas gracias, Fernando, y a todos, muchas gracias y una gran disculpa. Ariadna, qué gusto volverte a ver, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna Montiel, y por supuesto que entendemos los temas de agenda, y pues continuamos con el resto de las respuestas. De igual manera vamos a darle el uso de la voz, si el diputado Isaías, que sé que no tendrá mayor problema, no lo permite, a la secretaria Almudena Osejo. También por temas de agenda nos pide poderle dar respuesta a las preguntas, porque no se va a poder quedar toda la sesión. Diputado, no tiene ningún problema para ello, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Secretaria Almudena Osejo, está por 5 minutos su participación para responder a los planteamientos del público de Facebook. Sí, muchísimas gracias. Gracias, diputado, que le estamos quitando su lugar en la fila. Me gustaría brevemente abordar una de las preguntas específicas, que es la de la Constitución de la ciudad se construyó con una perspectiva de derechos sociales y cómo se trabaja desde el gobierno de la ciudad para alcanzar la realización de los mismos. Me parece que hay 3 aspectos que se tienen que considerar y que desde el gobierno de la ciudad los tenemos como una hoja de ruta. El primero es, no podemos pensar lo social sin su correlación con el desarrollo económico. Y esto tiene que ver con la generación de oportunidades de desarrollo económico local, la integración de la política social con todo este tema de la política económica, la posibilidad de avanzar con condiciones para generación de empleo digno y la oportunidad de generación de ingreso para los hogares, para las familias. Entonces, pensar lo social de manera independiente nos llevaría a toparnos con un muro en algún momento, porque los dos van de la mano. Y lo social me refiero ampliamente a todos los aspectos que componen la política social y que por lo tanto digamos, materializarían estos derechos sociales. Lo segundo es que, como mencioné antes, se trabaja en el fortalecimiento y en la ampliación del acceso de las personas que más requieren de estos servicios públicos a través de una red de programas y servicios sociales, que sean programas de calidad, que amplíen el acceso y sobre todo que estén enfocados a la inclusión de las personas que son parte de estos grupos prioritarios y que, como decía, generalmente han estado en procesos de exclusión. Y uno de los aspectos que hemos resaltado y que seguiremos resaltando es que no necesariamente porque esta red de servicios y programas públicos enfocados a las poblaciones que viven en situación de pobreza, los servicios para la población en pobreza no tienen que ser pobres servicios, al contrario, es precisamente porque dependen de los servicios públicos y del trabajo del gobierno, esta población de manera significativa, que tenemos que hacer ese esfuerzo doble porque precisamente sean esa red de servicios y programas los servicios de gran calidad. Y como tercer punto, dentro de este esfuerzo para la construcción, digamos, pues de este esquema que permite esta realización de los derechos sociales en la ciudad, está el avance hacia la construcción del sistema de bienestar y protección social en la ciudad, que es uno de los objetivos en marcha, de los cuales, como también ya mencioné, el sistema de cuidados de la Ciudad de México ocuparía un lugar central para hacernos cargo de todas aquellas personas que requieren cuidados para que hagan efectivo su ejercicio al cuidado, pero sobre todo, y es muy importante resaltar esta parte, porque tiene esa conexión que les decía con el tema de la política económica,
el tema de cuidados está muy relacionado con las implicaciones que tiene en la inclusión laboral de las mujeres, sobre todo. Como saben, el gran porcentaje de las personas cuidadoras son mujeres y de esas, encima, un gran porcentaje lo hacen sin remuneración. Esto impide también su participación en el mercado laboral, con todas las consecuencias que tiene para la generación de ingresos y el avance en el bienestar económico y social de todos los hogares. Entonces, yo diría que con estos tres aspectos estamos construyendo los pasos, estamos ya dando los pasos, pero estamos avanzando hacia la concreción de esos objetivos en los próximos 2 años. Y perdón, Fernando, también una disculpa que me tengo que desconectar. Nathan, Fernando, muchísimos saludos. Igualmente a todos mis colegas panelistas y estamos a sus órdenes en la Secretaría para continuar este diálogo. Muchas gracias a ti, Almudena, y un reconocimiento al trabajo que estás haciendo aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por tu participación. Igualmente ustedes en el CESA. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Abrazo grande. Ahora sí, diputado Isaías González Cuevas, muchas gracias. Tiene 5 minutos para responder a los planteamientos hechos por el auditorio de Facebook. Sí, gracias. Sí, la pregunta que hacen seguramente se refiere al trabajo a domicilio. Y el trabajo a domicilio actualmente no está reglamentado. Hay una iniciativa en el Senado que ya fue aprobada y la minuta ya está en la Cámara de Diputados. Entonces ahí la estamos revisando porque consideramos que se tiene que ampliar los beneficios que otorga la ley a los trabajadores que trabajan normalmente. En la actualidad hay miles de compañeras y compañeros trabajadores en su casa y que, bueno, pues tienen que poner el equipo, tienen que poner el espacio, tienen que poner el internet y, bueno, pues tienen que tener, pues, la seguridad social activa. Y todo esto, consideramos que dentro de la ley debe haber un contrato entre la empresa y el trabajador donde le asegure todo esto que he mencionado. Y también el retorno, cuando haya necesidad ya de retornar a su trabajo, pues que lo haga normalmente sin perder nada, antigüedad, ni salario, ni ningún derecho que ya tenga ganado. Entonces, bueno, pronto seguramente vamos a tener ya una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde queda este artículo que le han denominado teletrabajo y que, bueno, pues ya le digo, ya va avanzado y que seguramente en este periodo de sesiones va a salir y que para proteger los derechos de los trabajadores en el hogar. Así que, bueno, está contemplado todo lo que vienen aportando los trabajadores que están en su casa, ahí está contemplado. El horario también, que no llegue un correo a las 12 de la noche, pues me lo contestas inmediatamente. Eso no, tiene que ser el horario de acuerdo a lo establecido también en la ley. ¿Cuáles son los horarios? El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Así que, bueno, pues eso está muy claro y sobre eso va a salir esta ley de teletrabajo en favor de los trabajadores y los trabajadores en el hogar. Y también, de paso, quiero comentar que estamos haciendo una iniciativa para los compañeros repartidores, que son muchos, y que, bueno, pues igual no hay norma que proteja sus derechos, pero que pronto vamos a tener una iniciativa y esperamos contar con el apoyo de las diputadas y los diputados para sacarla adelante y proteger a los repartidores que han abundado en este tiempo y que seguramente se va a quedar por mucho, no solamente aquí en la ciudad, sino en otras partes del país. Así que eso sería mi respuesta. Creo que la segunda pregunta también se refiere al trabajo, al empleo, pero no la capté, Fernando.
Sí, la subimos al chat, diputado, pero sí habla de la reforma laboral. Dice, la reforma laboral contempla una modificación a los sindicatos. ¿Qué beneficios y qué repercusiones tienen la base trabajadora y qué panoramas espera en 3 años? Ah, ok. Bueno, ahora los trabajadores tienen todo el poder. Todo el poder. ¿Por qué? Porque para elegir a la mesa directiva de sindicato tiene que ser a través de voto secreto y directo. Entonces, ahí está la democracia, plena democracia, y ya se está llevando a cabo, ¿eh? Y nosotros, en diferentes organizaciones y centros de trabajo, desde los delegados departamentales, se eligen en forma democrática. También las trabajadoras y los trabajadores hoy están participando en la legitimación del contrato colectivo de trabajo. ¿En qué consiste? En llevar a cabo una votación en donde a través de voto secreto y directo se le entrega la boleta y todo esto supervisado por la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo envía las boletas y la boleta que se le entrega al trabajador, a la trabajadora, dice, ¿estás de acuerdo con el contenido de tu contrato colectivo de trabajo? ¿Sí o no? Si dice que no, y es la mayoría, se pierde el contrato colectivo de trabajo. Así que bueno, ahí pues es la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras. Y también la libertad sindical. La libertad sindical es de que si las trabajadoras o trabajadores quieren estar en su organización sindical actual, bien. Y si no, pueden cambiar o hacer otra o no tener también. Así que bueno, estos son derechos que tiene la ley y que por eso es que hoy el poder lo tienen las trabajadoras y los trabajadores. Y obviamente alguien comentó que para que se hagan efectivos los derechos de las leyes hay que conocerlos. Y en esa etapa estamos trabajando fuerte en dar a conocer estos derechos que tienen las y los trabajadores. Y bueno, pues algo que estamos haciendo, seguramente otras centrales también, es legitimar el contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque también ahí viene en un apartado 23 de TEMEC que dice que los contratos colectivos de trabajo tienen que ser legitimados por las trabajadoras y los trabajadores. Y como ya lo había comentado, también en la revisión del contrato colectivo de trabajo deben de participar las trabajadoras y los trabajadores. Deben deben de nombrar a sus delegados, deben proponer qué es lo que quieren en la revisión del contrato colectivo y sentarse a negociar, ¿verdad? Los que han sido nombrados delegados a la negociación, sentarse a negociar con los representantes empresariales. Esto viene sucediendo y bueno, pues ahí está la participación de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, bueno, los que han salido ganando en esta revisión, ¿verdad? Son las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué dijeron algunos compañeros? Que es una reforma sindical. A lo mejor sí, pero todo es en beneficio de las compañeras y compañeros. Es lo que puedo contestar a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, diputado Isaías González. Damos el uso de la voz al maestro Pablo Llanes hasta por 5 minutos. Adelante, maestro. Gracias. Un par de cosas. La agenda laboral debe ser una agenda central en los procesos de recuperación. En buena medida, las profundas desigualdades que se viven tienen que ver con el deterioro del mundo laboral, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que ahora ha habido un proceso importante de recuperación del salario mínimo y también de los salarios contractuales, salarios medios, hay que decirlo, pero en general lo que hemos vivido es un largo proceso de precarización del mundo del trabajo. Y esto se expresa también en el bajo poder de negociación colectiva de los sindicatos, en la caída de la distribución funcional del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros en un documento reciente que propusimos a los ministros de toda la región, es que hay que desarrollar una política de recuperación y reactivación económica
cuyo elemento de éxito sea el nivel de producción de empleo decente. Es decir, no se trata de sacrificar la agenda social y la agenda ambiental en aras de la recuperación económica. Se requiere una recuperación económica con el empleo decente en el centro, y ese debería ser un criterio fuerte de evaluación. Y quiero referirme a lo que pregunta algún compañero o compañera sobre la ley de participación ciudadana, que probablemente es una de las leyes que más reformas ha sufrido en los últimos 20 años y fue de las primeras leyes que emitió la Asamblea Legislativa desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, según recuerdo, y ha sufrido modificaciones y enriquecimientos crecientes. Si ustedes revisan el contenido actual de la Constitución en materia de participación ciudadana, se nutre en un porcentaje muy alto de lo que es la actual ley de participación para la participación ciudadana en el Distrito Federal, decía originalmente. Me parece que el problema ahí no está esencialmente en el contenido de la legislación, sino en una brecha que existe y que en el sistema de Naciones Unidas se llama como brecha de implementación. Es decir, ha habido muchas reformas legales, mucha producción legislativa. La Ciudad de México, incluso México como país, tiene reformas legislativas, normativas de gran calado en materia de derechos, incluso pues, el artículo 1 de la Constitución sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la legislación en materia de participación ciudadana de la Ciudad de México es bastante potente, pero su utilización y su apropiación social todavía deja bastante que desear. Entonces, en ese sentido, más que preocuparse por una nueva reforma de las enésimas reformas que se han hecho a la legislación en materia de participación ciudadana, lo cual no obsta que las que haya que hacer se tengan que hacer, fundamentalmente hace falta mucho más un proceso de apropiación social y un proceso de implementación de lo que es una pues, legislación, incluso comparada en términos internacionales, bastante potente. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría insistir en los temas de la implementación, no solo en los temas del contenido legislativo. Sería todo, Fernando. Gracias. Gracias, maestro Pablo Yáñez. Y para concluir, le damos el uso de la voz a Andrea Santiago, igual hasta por 5 minutos. Adelante, maestra. Sí, igual creo que ya se contestaron o se abordaron varias de las preguntas. Entonces, quizá yo como detenerme en la primera, en qué pasa con los trabajadores en donde sus trabajos no cumplen con las normas de daño, retorno y que no cuentan con una representación sindical. Bueno, me parece que no, o sea, uno puede asistir a Profedet, ¿no? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ¿no? Para justamente ver ahí qué es lo que procede. Es decir, tenemos instituciones y mecanismos para la defensa de derechos aun y cuando los trabajadores no cuenten con representación sindical. Es ahora el caso de muchos, por ejemplo, repartidores de plataformas digitales que no están sindicalizados, pero justamente ahora su gran potencia es que se están organizando de forma colectiva para defender sus derechos, ¿no? Esto es como algo importantísimo a señalar. Yo creo que algo que justamente nos enseña la experiencia es que los grupos de trabajadores que ahora tienen reconocidos sus derechos son grupos de trabajadores que se han organizado de una forma muy sólida y que han logrado también construir alianzas con organizaciones de sociedad civil, que han estado también abiertos a los diálogos con gobierno, pero siempre poniendo en el centro que los derechos no se compran, los derechos se conquistan y al Estado le compete garantizarlos. Y bueno, nada más como quería puntualizar, digo, ya se fue Ariadna, pero quería nada más como darle un poco la respuesta, ¿no? Porque cuando planteó ella lo del ingreso básico universal y diciendo que el gobierno federal ya estaba como avanzando, yo lo que me refiero aquí con el ingreso vital de emergencia es justamente una medida de emergencia ahorita en la pandemia, la que necesitamos, la que no se puede postergar.
la que necesitamos ahorita poner en el centro como una política a las personas que se quedaron sin ingreso y que no invitados del gobierno federal, insistido muchísimo en el hecho de que los programas sociales prioritarios del gobierno no necesariamente están apoyando a la fuerza laboral, ¿no? A las personas que están en la economía informal, ¿no? Y que necesitamos ese apoyo de forma urgente, ¿no? Entonces, no son políticas que se puedan ingreso básico universal, que sin duda es una política de mediano y largo plazo, pero lo que necesitamos hoy y ahorita, y es urgente, es que la gente no se esté literal muriendo en una gran situación de inseguridad alimentaria, de vivienda, de salud, porque no se quedó sin absolutamente nada y el Estado no está garantizando sus derechos, ¿no? Derechos básicos, derecho a la alimentación, derecho a la salud, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por eso hemos insistido muchísimo en que tenemos que, ahora sí que asomarnos a lo que han hecho otros países de la región, ahora sí que escuchar las recomendaciones de organismos internacionales sobre cuáles son las políticas adecuadas para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues sí, quizás soy aquí un poco una voz como disidente, pero es que lo estamos viendo y lo estamos viviendo directamente con los grupos que están siendo más agraviados, ¿no? Entonces yo puse el caso de 2 grupos con los cuales estamos trabajando, pero tenemos un sinnúmero y una lista grande de personas con ocupaciones que están siendo gravemente afectadas, ¿no? Entonces me parece importantísimo que sigamos poniendo esta política en el centro de la mesa, ¿no? Porque además estamos viendo que la pandemia pues se va a extender el próximo año, pues van a crecer estos picos, ¿no? También de contagio y de muertes, entonces es fundamental. Listo. Muchas gracias, maestra Andrea Santiago. Para un mensaje final, previo a la conclusión, le damos el uso de la voz al presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental, Nathan Poplowski. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues no me resta más que agradecer una vez más a nuestros ponentes, así como a todas y todos quienes hoy nos han acompañado. Sin duda, hemos sido parte de una mesa de diálogo muy rica, que además de haber superado nuestras expectativas, nos ha aportado elementos muy valiosos para que juntos podamos seguir trabajando en la construcción de la ciudad de derechos que todos queremos. Muchas gracias, mucho éxito y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y antes de cerrar la sesión, recuperar de manera muy breve muchas de las coincidencias sobre los temas hoy planteados. El derecho a la ciudad como un derecho dinámico, un derecho vivo y un derecho en el cual la Ciudad de México fue pionera en su momento y hoy en su constitución es vanguardia y ejemplo a nivel nacional. Esto, como lo decía el maestro Llanes, es parte de una construcción histórica, una construcción que se ha dado a partir de diversas luchas sociales con muchos protagonistas ciudadanos y políticos del sector público, del sector privado, y que hoy es una realidad, pero una realidad que falta encontrar diversos caminos para que se pueda actualizar de manera correcta, para que este derecho a la ciudad pueda llegar a todos los rincones, para acortar las brechas y para para evitar esas desigualdades. Debemos de entender el derecho a la ciudad como una base para la articulación de derechos y eliminación de estas brechas. Estos principios deben instrumentarse a partir de políticas públicas progresivas y universales y también democráticas. Las capacidades económicas y tecnológicas que tiene la ciudad le dan una ventaja competitiva inmejorable para aspirar a resolver estas desigualdades y para llegar a buen puerto con el ejercicio pleno del derecho a la ciudad por parte de todos los capitalinos. Y por último, no hay que olvidar esta profunda relación que existe entre bienestar, derechos sociales y el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Tenemos que pugnar por un crecimiento dinámico, acelerado, pero con una distribución de la riqueza mucho más equitativa y democrática. Muchas gracias a todos y cada uno de los panelistas, a todos los que nos vieron en Facebook. Mañana a las 6 de la tarde nos vemos por aquí en la siguiente mesa, que es Economía Circular. Quiero comentarles que tuvimos en promedio entre 150 y 170 personas en todo momento viéndonos, con un alcance de casi 2,000 asistentes en la mesa del día de hoy.
Muchas gracias a todos, gracias a los amigos de Facebook y mañana nos vemos aquí a las 18 horas. Muchas gracias. Al contrario.